Ya, ¿verdad? Ok, pues agradezco a Dios y agradezco a todos ustedes, hermanos, la oportunidad, el privilegio y la bendición de poder compartir estos breves momentos a través de este devocional y bueno, solamente quiero reiterar que esto es para honra y gloria de Dios y solamente es posible, no solamente la inspiración, sino todo es por la gracia de Dios. Y bueno, no me gusta hablar mucho de mí, pero bueno, voy a hacer caso a lo que me comentaste, hermano, acerca de, voy a tratar de ser muy breve porque no me gusta referirme mucho a mi persona. Pero bueno, yo nací en el cristianismo por ahí del 89, a finales del 89. Yo nací en una congregación aquí en la ciudad de Puebla, en México, en una congregación donde misioneros habían trabajado durante 3 años y en el 91 establecieron ancianos, establecieron diáconos, había en la congregación también maestros y posteriormente pues evangelistas. En fin, se manejaba mucho el patrón bíblico, que es en el que yo realmente creo, de acuerdo a la Escritura, ¿no? Y esto traía como resultado de que la congregación, en un momento dado, por ahí del 95, éramos la congregación en número, estoy hablando en número, la congregación más grande del país, teníamos casi 400 miembros. Yo sé que tal vez para zonas como las de Honduras o San Salvador o Guatemala no es un número muy elevado, pero aquí en México, yo que posteriormente he tenido la oportunidad de no solamente de predicar, sino estar en más de 40 congregaciones en el país, casi el estándar de número de miembros es de 40, no hay más, es el promedio de que solamente algunas elevan esos números, pero lo significativo era esto, y por eso creo mucho en esto de esta estructura bíblica, y yo crecí ahí, en el 14 de marzo del 94, yo tuve la oportunidad de dar mi primera prédica, fue el primer mensaje que yo di, y posteriormente los ancianos y la congregación requirieron o pensaban que era necesario un ministerio de tiempo completo, y bueno, me invitaron a participar, y estuve 4 años sirviendo como ministro acá en esta congregación, hasta el 2002 en que mi esposa y yo decidimos que era el momento de salir e ir por otros lados. Y a partir de ahí, los últimos 18 años he viajado por todo el país, he estado predicando, no sé, alrededor de 12 estados en el país, he trabajado de tiempo completo aproximadamente en 5 o 6 congregaciones en varios periodos, pero máximo 1 o 2 años. Y finalmente el año pasado estaba trabajando o colaborando para una congregación en Oaxaca cuando tuve problema con mis ojos, y bueno, desde julio hasta en la actualidad me hicieron 2 operaciones en el ojo derecho y me pusieron láser en ambos ojos, y bueno, esto me ha detenido un poquito físicamente en cuanto a poder moverme, pues de tal manera que dejé el ministerio de tiempo completo. Y bueno, ahora en marzo recibí invitación para ir a trabajar nuevamente a una congregación allá en Mazatlán, pero pues atravesó lo de la pandemia y ya no, siguen esperando y todavía no hemos tomado la decisión de ir o no ir. Mientras tanto, bueno, pues lo que he hecho es algo que yo inicié hace 5 años, empezar a grabar mensajes en YouTube. Tengo un canal en YouTube, se llama Experiencias Cristianas Hermano Héctor Ramírez, y en Facebook también tengo una página que es Experiencias Cristianas. Y bueno, lo que he hecho en esta cuarentena, esta pandemia que nos cayó, lo que he hecho es grabar un mensaje cada día a las 2:30 de la tarde por Facebook en vivo, a través de Experiencias Cristianas grabo un mensaje todos los días. Y bueno, pues ya llevo alrededor de casi 90 mensajes, aparte de todo lo que he grabado. Y bueno, a grandes rasgos, ese es parte del ministerio que he llevado. Soy felizmente casado con mi esposa, tengo 3 hijas, 4 nietos. Tengo con mi esposa 44 años de casado, felizmente casado por la gracia de Dios. Tengo 3 hijas, toda mi familia es cristiana, tengo 3 nietas y un nieto. Y bueno, todos estamos agradecidos con Dios cada día por todo lo que ha hecho en nuestras vidas. Y bueno, a grandes rasgos esto es parte del ministerio que he llevado desde que fui bautizado allá en el 89. Pero bueno, como dije antes, me gusta más
poder hablar mejor lo verdaderamente importante que es el compartir la palabra de Dios. Y bueno, pues quiero aprovechar la oportunidad para irme directamente a lo que me corresponde, que es el compartir el mensaje en esta mañana. Y quiero empezar contándoles una historia. Había un reino en algún lugar donde el rey siempre atendía y seguía los consejos y las instrucciones de aquellos que eran sus consejeros. Y en una ocasión los consejeros llegaron y le dijeron al rey: Rey, tenemos algo verdaderamente excepcional, algo nuevo para usted. Y el rey preguntó: ¿y qué es lo nuevo que tienen para mí? Dice: hemos diseñado una vestimenta real, una vestimenta excepcional, que el distintivo es que solamente los sabios, solamente los entendidos podrán ver. Pero aquellos que son ignorantes, aquellos que son tontos, ellos no tienen la capacidad para ver esta vestimenta. Y entonces el rey, pues emocionado y tal vez un tanto convencido, decidió: bueno, ok, pues vamos a ponernos esa vestimenta que dicen. Y bueno, se quitó la ropa y pues obviamente la vestimenta no era físicamente tal como él pensaba, ¿no? Pero ellos, los consejeros, le dijeron: Rey, se le ve increíblemente bella, le queda perfecto para la majestuosidad que usted tiene. Y entonces el rey empezó a convencerse de que nada más la vestimenta era poder ser observada por aquellos que eran entendidos, aquellos que eran inteligentes, y entonces decidió dar un paseo por su reino para que toda la gente pudiera admirar esta vestimenta. Pero la gente fue advertida de que solamente los inteligentes y entendidos podían ver esa vestimenta. De tal manera que el rey iba en su carruaje y de vez en cuando se levantaba y saludaba, y la mayor parte del pueblo, todos lanzaban aplausos, lanzaban flores y exclamaban sorprendidos acerca de la hermosura y majestuosidad de aquella vestimenta. Pero cuando ya casi iba a terminar el recorrido, un pequeño niño de 6 años le dijo a su papá: Papá, pero lo dijo en voz alta: Papá, ¿por qué el rey ha salido desnudo? Entonces el papá volteó profundamente asustado, enojado y todo lo demás, toda esa mezcla de sentimientos, y le dijo: cállate, no quiero que te vayan a escuchar. Y pues toda la gente se sorprendió, todos voltearon a ver al niño. El rey alcanzó a escuchar, y entonces el rey se dio cuenta de que realmente no había tal vestimenta, pero decidió terminar el recorrido, y finalmente cuando regresó ya a su palacio, pues ya imaginarán lo que sucedió con aquellos consejeros. Y bueno, esta historia tiene que ver con lo que quiero compartir con ustedes. Ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 7, es el último día en la fiesta de los tabernáculos. Y en el versículo 37 dice la palabra de Dios: en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y quiero hacer aquí un comentario breve en cuanto a que estamos acostumbrados los seres humanos a que lo común o lo normal es lo que debe regir nuestra vida, y es conducirnos en muchas ocasiones en esta vida según lo que hacen los demás. Pero no siempre lo normal o no siempre lo común es lo mejor, y no siempre lo normal o lo común es lo correcto. Y aquí lo que podemos observar en cuanto a nuestro Señor: normalmente la costumbre de los rabinos era enseñar sentados y no alzar la voz. Y aquí va contra toda esa ideología humana, porque dice aquí que Él se puso en pie y alzó la voz. Pero principalmente lo que Él expresa: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Es una promesa que solamente puede venir del Maestro, es una promesa que solamente puede cumplir y satisfacer nuestro Señor Jesucristo. Ahora, brevemente, porque no quiero alargarme mucho, casi siempre le predico, la gente que me conoce me dice: hermano, no vaya a alargar el discurso hasta la medianoche. Así que yo recibí indicaciones de que no me tarde más de 3 horas, y bueno, eso es lo que pretendo seguir. Quiero hablar acerca de la reacción de la gente
Y yo veo, no voy a leer todo el pasaje, me voy a extender demasiado, solamente voy a mencionar algunos detalles. Pero entre la gente, entre los que estaban ahí, por lo menos podemos identificar 4 tipos de oyentes. El primero de ellos son aquellos que de una u otra manera tal vez estaban en el camino de convencerse aquello que quería transmitir nuestro Señor. Estos expresaron verdaderamente este es el profeta. Si bien es cierto que escuchaban y veían algo diferente en nuestro Señor Jesucristo, lo cierto es que todavía no podían llegar a la comprensión plena de que Él era el Mesías, no solamente un profeta. Ese era el primer grupo de oyentes. El segundo era todo lo contrario, decía, este es el Cristo, pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? O sea, había ya más dudas en cuanto a la veracidad, en cuanto a la autenticidad, en cuanto a la realidad de las expresiones, aunque ellos, tanto el primer grupo como el segundo grupo, habían sido ya testigos de los milagros, de las enseñanzas, incluso muchos de ellos reconocían, como dice ahí en Marcos en el capítulo 1, oían a Jesús y le escuchaban de alguien, hablaba con autoridad, como quien tiene autoridad, pero aún así todavía no estaban plenamente convencidos. Hay un tercer grupo que me llama mucho la atención, y estos corresponden a los alguaciles que habían sido enviados por los fariseos para apresar a Jesús, para traerlo hacia ellos. Y esos alguaciles, cuando regresan, no regresan con Jesús, y cuando les preguntan los fariseos, ¿por qué no le habéis traído? Mira la respuesta de ellos. Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. A pesar de que ellos no eran del pueblo judío, a pesar de que ellos no puede decirse que pudieran entender acerca de lo que hablaban las profecías, la ley y todo lo demás, lo que sí era cierto es que ellos estaban impresionados con la autoridad, impresionados con todo aquello que expresaba nuestro Señor. Y yo creo que vale la pena aquí mencionar que mucha gente hoy en día, han pasado ya más de 2000 años, y mucha gente hoy en día, mucha gente puede hablar de Jesús de esta manera. Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Pero eso no significa que estén convencidos de que Jesús es nuestro Salvador, de que Jesús es el Mesías, de que Jesús es el único capaz de satisfacer todas y cada una de las necesidades humanas, capaz de llenar el vacío que existe en cada ser humano. Porque si bien es cierto que pueden reconocer la sabiduría de Jesús, lo equiparan o lo comparan a otros hombres que a través de la historia pudieron haber dejado huella, como Mahoma, como Buda, como algunos otros, ¿no? Y Jesucristo, nada que ver con ese nivel. Pero bueno, aquí me voy a detener un poquito más, porque el cuarto grupo es el grupo que de una u otra manera fue el que más resistencia opuso a Jesús, los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? En teoría, los fariseos eran los estudiosos de la ley, eran aquellos hombres dedicados a escudriñar la Escritura, a escudriñar todos los mandatos de Dios, y eran sobre todo los encargados de guiar espiritualmente al pueblo, de acercar al pueblo a Dios, y la historia muestra que habían hecho todo lo contrario. Ahora, esto no quiere decir que no tuvieran gran conocimiento. Ellos escudriñaban, ellos estudiaban. Es más, esto no lo puedo confirmar, pero que ha habido por ahí alguna teoría de que algunos de estos fariseos incluso fueron a Baxter, solamente que no estaba en Honduras, estaba ya por cerca de Jerusalén. No, esto es broma, hermanos. Y bueno, ellos sí estudiaban, escudriñaban la Escritura, pero ellos eran los que más resistencia tenían. Y vale la pena, y no, como dije antes, no me voy a extender más, pero vale la pena considerar cuál es la razón por las cuales no solamente este grupo de los fariseos, sino todos, cuál es la razón de la incredulidad en el corazón en general del ser humano. ¿Por qué somos tan reacios a creer? Sobre todo creer en el poder, en la soberanía, en la autoridad de Dios. ¿Por qué somos tan reacios a estar completamente satisfechos de que Dios está en el control? Una buena muestra de todo esto que estoy hablando la tenemos actualmente, ahorita, en este tiempo de pandemia, en este tiempo de cuarentena, donde la mayor parte de nuestros oídos están pegados a todo lo que surge en redes sociales, en cuanto a que si es la nueva generación, que si es
la quinta T, o si es el nuevo orden mundial y miles de cosas. Y cuando me hacen o me preguntan acerca de esto, digo, bueno, el creer todas estas cosas, cada quien lo puede tomar su decisión, pero yo lo que creo es que Dios está en el control, que Dios tiene la soberanía, y que Dios tiene la autoridad, y que Dios tiene los tiempos para que todo esto cambie o todo esto llegue otra vez a alguna normalidad. Lo que no queremos ver es que este tiempo ha sido un tiempo para nosotros los cristianos, un tiempo de reflexión, un tiempo de poder saber cómo está mi relación, primero individual, cómo está mi relación con Dios. Pero la incredulidad es parte de esto. Entonces hay dos puntos rápidos que quiero leer algunos pasajes. Número 1, ¿por qué la incredulidad en el ser humano? Bueno, el Salmo 81:12 dice: los dejé por tanto a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. Jeremías capítulo 7 versículo 24 dice: y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Y ya de manera más específica, nuestro Señor Jesús, ahí en Mateo 19:8, dirigiéndose particularmente a los fariseos, Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Esto es cuando fue cuestionado acerca del divorcio y todo lo que ya conocemos ahí. Pero Jesús, hablando acerca de la actitud de ellos, habla de la dureza. Y otro pasaje más, Marcos 3:5, entonces mirándoles alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano, y él extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y finalmente, esto que estoy hablando, no solamente del Antiguo Testamento, no solamente en el ministerio de nuestro Señor Jesús, sino aún en las cartas ya, en las cartas del Nuevo Testamento. Romanos 2:5 dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Y finalmente el mismo apóstol Pablo escribe en Efesios 4:18: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Uno de los factores, en mi opinión, creo que la incredulidad del ser humano es, número 1, la dureza de corazón, la dureza permanente de corazón, y que es lo que ha impedido que mucha gente llegue a los pies del Señor. Y la segunda, y me voy a ir más rápido, es lo que Pablo, voy a empezar con esto. Dice 1 Corintios capítulo 4 versículo 6, y esa es la segunda parte que creo yo, es parte de la incredulidad que permea a mucha gente. He hablado de Apolo y de mí, para que aprendan de nuestro ejemplo lo que significa el dicho: no hay que hacer ni decir más de lo que dice la Biblia, así que no anden presumiendo de que un servidor de Dios es mejor que otro. No hay nada que los haga a ustedes más importantes que otros. Todo lo que tienen lo han recibido de Dios, y todo se lo deben a Él. ¿Por qué presumen como si ustedes solos lo hubieran conseguido? Lo leí en la traducción lenguaje actual, 1 Corintios capítulo 4 versículos 6 y 7, y esto habla acerca de, entre otras cosas, de la altivez, de la soberbia, del orgullo. Dice: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, dice el mismo apóstol Pablo, sabemos que todos tenemos conocimiento, pero el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Y aquí Pablo establece ese equilibrio, ese balance que debería existir en muchos de nosotros, sobre todo aquellos que escudriñamos un poquito más, con más profundidad la Escritura. Es cierto que el conocimiento es importante, es cierto que es parte de nuestro crecimiento, es cierto que Oseas 4:6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, que nuestro mismo Señor Jesús en 5:39 Juan dice: escudriñar las Escrituras, que la fe viene por el oír la palabra de Dios, y que Pablo insta a Timoteo a perseverar en la lectura y todo lo que significa el adquirir conocimiento. Pero hay una línea muy delgada, que era la que habían atravesado los fariseos,
que era lo que habían dejado atrás los fariseos. Los fariseos ya no era la ley, eran todos los mandatos, eran todas las tradiciones, era todo lo que habían puesto encima de incluso de la ley de Dios. Y eso no solamente había endurecido sus corazones, sino que ahora ya eran hasta autosuficientes. Qué manera tan despectiva se refirieron a los alguaciles cuando ellos expresaron que no habían visto tal sabiduría en un hombre así, y les dijeron, casi los menospreciaron, les dijeron, malditos ustedes que no conocen la ley. Y esto es un ejemplo para nosotros, es un ejemplo de lo que puede ocurrir, y es un ejemplo de lo que ocurrió también ahí en el primer siglo, allá en la iglesia de Éfeso. Pablo, ahí en Hechos 20, del 28 en adelante, ya no lo voy a leer, pero ahí Pablo les recomienda a los obispos, a los pastores, a los ancianos, les dice que tengan cuidado, porque cuando él se vaya, entrarán lobos rapaces, entrarán maestros que quieran conducirlos por lugares equivocados. Y dice, y aún de entre ustedes mismos se levantarán este tipo de falsos maestros, y lo advierte, y pareciera ser que la iglesia de Éfeso trabajó arduamente en cuanto a ello, y pareciera ser que esto es también una enseñanza para nosotros de cuidar actualmente la sana doctrina, de cuidar actualmente que todo lo que se haga, no solamente hacerlo para la gloria de Dios, sino que sea afín, que sea de acuerdo a lo que dice la Escritura, lo que dice la palabra de Dios. Pero, no falta el pero. Dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 2, escribe nuestro Señor Jesús a través del apóstol Juan. Dice capítulo 2, versículo 2, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentiroso, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Y hasta aquí uno puede considerar en verdad que la iglesia de Éfeso era una iglesia modelo, era una iglesia donde, como hoy en día que escucho muchos comentarios de mis hermanos, que hay que contender ardientemente por la fe, así como dice Judas 3, o como dice Pedro, estad preparados para presentar defensa ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en vosotros, y gloria a Dios por ello, gloria a Dios que de verdad trabajemos defendiendo la sana doctrina, que trabajemos defendiendo la sana enseñanza de Dios, que lo hagamos conscientes de la responsabilidad, sobre todo aquellos que compartimos, enseñamos, predicamos, etcétera, de hacerlo conforme a la Escritura. Pero dice nuestro Señor, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y cada quien puede interpretar esto, y cada quien puede ir a buscar todos los complementos. Solamente puedo decirte que ahí en 1 Corintios 13, Pablo establece, y si tuviera todo el conocimiento, y si hiciese esto, y si hiciese el otro, y si hiciera aquello, y no tengo amor, de nada sirve. Y finalmente nuestro Señor Juan 13, 34, 35, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y luego fíjense lo que dice, en esto conocerán que son mis discípulos. ¿En qué, Señor? Que se amen unos a otros, que se amen unos a otros. Y yo creo que cuando pensamos en esto, cuando aplicamos esto en nuestra vida, podemos estar seguros que la sana doctrina puede ir encaminado por una buena enseñanza, puede ir encaminada sobre todo para nosotros, aquellos que tenemos esta responsabilidad de enseñar, de compartir, de no ir más allá de la línea, de no cruzar esa línea que los fariseos habían cruzado, esa línea que les impedía ver. Ellos fueron testigos, todo el ministerio de Jesús, todo el ministerio del Maestro, ellos fueron testigos del milagro, de la autoridad, de la enseñanza, y nunca se convencieron, y tan no se convencieron hasta que no vieron a Jesús clavado en la cruz. Y ojalá que esto no pueda o no deba ocurrir hoy en día. Y bueno, con esto termino. En verdad quiero reiterar, es un tiempo difícil. Aquí en Puebla, por lo menos 4 hermanos de la Iglesia de Cristo han muerto en los últimos días. Ha sido difícil el poder estar llevando palabras de consuelo, porque no existen en momentos así, pero por lo menos llevar la esperanza de que Dios sigue en el control.
pero también es menester que a veces somos demasiado descuidados, y si tenemos que atender. Yo ahorita vi en los poquitos imágenes que vi ahí en el salón, vi algunos hermanos que están con el cubrebocas, y fíjense, son medidas, y tú lo decías, hermano, al principio cuando hablé contigo, me decías que por todo lo que está ocurriendo, la sana distancia. Eso es ser precavido, eso es ser avisado, eso es lo que dice Proverbios. El avisado ve el peligro y se esconde, el otro no. Y yo creo que esto es lo que realmente no hay que confundir. No hay que confundir que somos hijos de Dios, que estamos protegidos por Dios. Sí, pero nos toca hacer algo. Y lo que nos toca hacer es cumplir con las normas sanitarias, cumplir con las recomendaciones que nos ha dado el gobierno en cada país, y lo que hay que seguir. Y finalmente, y con esto acabé, hermano, es Dios está en el control. El único que tiene lo necesario, el único que tiene el agua viva, el único que tiene la respuesta a cada una de las necesidades, a cada uno del vacío enorme que existe en el ser humano, es: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, habla de creer, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Gracias, queridos hermanos. Gracias por este privilegio, esta bendición y esta oportunidad de poder compartirles en esta mañana. Hermano, gracias a usted, hermano Héctor. Vamos a hacer una oración. Miguel puede encender el micrófono ahí en el devocional y hacer una oración por la vida de nuestro hermano Héctor y por el ministerio que está desarrollando allá en Puebla. Después de la oración, todos pueden proceder a desconectarse y a seguir con nuestras actividades acá. Qué bonito. Felicidades. Felicidades porque Samuel no te hubiera recomendado, si no tuvieras un sustento de tierra, un sustento que es de